Acapulco, on Mexico's Pacific coast. It's known as Mexico's most beautiful bay. The closest Pacific port to Mexico City, it was founded in the 1500s by the conquering Spanish in what is modern Mexico's Guerrero state. The region was previously home to the indomitable Yopi indigenous people, whose warrior society had remained independent under the rule of the Aztec Empire. Yet the Spanish claimed this stretch of coast and built a fort here. Sí fue declarado Ciudad de los Reyes. Recibió la concesión única de ser el único puerto de la Nueva España para comerciar con el Oriente. Anitoy Rebolledo is a local journalist who has carefully detailed the history of the town. Entonces Acapulco tenía, por lo menos en esa época, tenía unos 2,000 habitantes. Los españoles en Acapulco, cuando venían los jerarcas, no vivían aquí. Acapulco era una ciénaga. Si no había ninguna posibilidad con el calor. Los moscos y todo eso corrieron a la jerarquía española. La población de Acapulco estaba compuesta por negros, por asiáticos, bueno, ya se fueron dando las mezclas. All through the imperial age, Acapulco was a Spanish stronghold. The city never once fell to pirates, nor was it taken by freedom fighters during Mexico's War of Independence in the early 1800s. Yet the Spanish eventually lost that war, and as Mexico began to forge its own destiny as an independent nation, Acapulco fell out of the spotlight. After more than a century of relative irrelevance, Acapulco's fortunes changed. A wide bay ringed by mountains, where the jungle meets the beach, the movie stars of Hollywood's golden age began to take an interest in Mexico. Global events meant they didn't have many other options. Todos los centros vacacionales de Europa estaban cerrados por la guerra. Y entonces necesariamente tuvieron que venir a Acapulco. Acapulco became the holiday destination for the American jet set. John Wayne, Errol, Flynn, Orson Welles, Isabel Taylor, Lana y Esther Williams. Era la pandilla de Hollywood que le decían. Compran un hotel, Flamingos. The Flamingos Hotel, owned by the movie stars of Hollywood's golden age, still stands today. Victor Jimenez is a historian of that period. John Wayne fue propietario de este hotel, porque no era hotelería, era un club donde pernotaban, ¿no? Un club muy exclusivo. Así era la hotelería en Acapulco en aquel entonces. As Acapulco's fame spread, investment began to pour in. Se llegaba solamente por dos vías. Por vía barco, que teníamos un muelle aquí en el Zócalo, y teníamos el avión. Hasta que hubo el presidente Miguel Alemán Valdés en 1946, cuando pavimenta la Gran Costera, y es cuando empieza un boom. It was a booming time for the town, which became Mexico's first bona fide beach resort. The height of its fame came in 1963, when Elvis Presley starred in Fun in Acapulco. The movie showcased Acapulco to the world, its beaches, its nightlife, its cliff divers. Cepillín the Clown, a famous Mexican TV star, remembers the end of Acapulco's golden age. Aquí en esa época era muy común que vinieran. Aquí en Acapulco dormía la gente con la puerta abierta. Vino el problema cuando el narcotráfico se disfruta mucho, pero sí, la época de oro creo que terminó en los 90s. ¿Y por qué? Por la inseguridad. Today, the golden age is a long distant memory. Instead, the town is drowned in a wave of violence that has made it one of the most murderous places on earth. Son tiempos que no van a volver. No van a volver. In 2008, a crime wave engulfed Acapulco as rival gangs went to war. Today, Guerrero State's largest city is the third most murderous place on earth,
with over 105 murders per 100,000 population. Acapulco native Ana Clavel has lived through it. Y son las 3 de la tarde o 2 de la tarde y donde vivas se escuchan balazos, ¿no? Donde estés y sabes que murió alguien. Y si sabes que murió alguien, ni siquiera te acercas, además corres, porque no vas a brindar auxilio como ella. Last year, she lost her best friend Betsy Rios, who was shot dead on the streets of her own neighborhood. Que probablemente era que ella acababa de salir de su casa. Yo creo que entre la balacera, quien la vio, probablemente dijo, es que ella ya me vio, la voy a matar, ¿no? O sea, así de cruel, así de duro. The murder remains unsolved. ¿Cuándo hemos hecho una manifestación gigantesca para exigir algo así? Y lo digo con toda franqueza, ¿yo he hecho algo por Betsy? No, porque también tengo miedo de que me pase algo. The case is not unusual. The past decade has seen more than 7,000 murders in Acapulco. 97% of them went unsolved, and that's only counting the bodies. In the first 6 months of 2019, 80 people have disappeared. Kidnapping and disappearances are serious issues affecting Guerrero state as a whole. In September of 2015, 16-year-old Montserrat Ceballos went missing. Her father, Sergio, is now a member of a civil group dedicated to searching for the town's disappeared. Sí, desgraciadamente la gente piensa que porque te desaparecen un familiar es porque tu familiar anda en cosas malas. Y no es así, pues, desgraciadamente. A lo mejor alguna que otra sí, ¿no? Pero te puedo asegurar que la gran mayoría de lo que tenemos en la asociación, mi hija era una estudiante. The group is led by Emma Mora, whose 11-year-old son vanished on his way to school in 2011. The agony of late-night phone calls demanding ransoms from her boy's abductors are still a painful memory. Y extorsiones, como no tienes idea, diciéndote que saben dónde está, que te pueden ayudar, y con nosotros con la idea de que pudiera ser cierto, pues entregábamos el recurso. Tú nos podrás ver sonriendo porque tenemos que trabajar, pero el problema es que por dentro estamos muriendo, estamos secándonos, nuestro corazón sangra todos los días. She says in Acapulco, such crime goes unpunished. Y se le ha hecho muy fácil a la gente, sobre todo a la gente joven, hacerse de dinero muy fácil y rápido, ¿no? Aquí no valemos nada, aquí con 200 pesos o 500 pesos te pueden hacer un mal. La violencia en Guerrero es sistémica, es permanente, es muy constante, muy recurrente. Gabino Solano is a criminologist who has studied the phenomenon. La mayor parte de los homicidios, como sabes, pues están ahí. El índice de educación en Guerrero es de los más bajos, el promedio de escolaridad también es de los más bajos, apenas tercero de secundaria. Entonces es la oportunidad que encuentran los jóvenes para salir de este contexto. Y cuando, pues para ellos es muy sencillo, para el crimen organizado es muy sencillo cooptarlo, que no hay otros referentes y para las posibilidades de ascenso social son muy rápidas, ¿no? Adela Romano Campo is Acapulco's mayor. She agrees there's a problem when it comes to the inequality that has led to the violence. Eso fue lo que pasó en Acapulco. Ante la falta de oportunidades, jóvenes que querían trabajar medio tiempo, la necesidad hace que la gente en un estado tan crítico escoge el camino equivocado. She says she's facing an uphill battle. Yo me encontré en octubre con una sociedad muy indignada por lo que nos habían heredado. Pero la gente organizada en Acapulco es brava, es combativa. A veces creo que han incluso hasta exagerado de este derecho que tienen. Aquí han llegado a patear la puerta. No, pues empezó en el 2010. Paco Robles is a local journalist in Acapulco who photographs the town's violence for the national press. Pues la forma de la violencia pues sí ha sido pues constante. In over a decade of work, Paco has seen every detail of the town's escalating crime.
No, la verdad ya perdí la cuenta, pero pues te digo, sí, debo de tener más de 5,000. He's not the only one to witness murder on a daily basis. The killing, he says, has become mundane to Acapulco society. Pues vaya, afecta de que se está volviendo ya inmune a la violencia. A la gente no le interesa si va a haber violencia o no. Pues lo que hacen es seguir su vida, ellos pasan y se asombran y siguen su vida. Pues marcan un poco la vida del ciudadano porque pues ver una persona pues asesinada por arma de fuego, por arma blanca, pues se va haciendo común. Today, however, Acapulco's authorities insist the town is over the worst of it. The statistics might back them up. At the height of the violence, the city was seeing more than 7 murders a day. Now, that number is down to just 2. No estoy diciendo que en Acapulco no hay homicidio doloso, pero ¿en qué ciudad no hay homicidios? Aquí en Acapulco vamos a la baja. En la actualidad la gente viene aquí y está abarrotada la cuestión hotelera. Si fuera como usted lo dice, no vinieran. Usted va a la costera a las 2 de la mañana y no le va a pasar nada. Without the public on their side, the authorities say there's no hope for an end to the bloodshed. Hay impunidad porque cuando detienen al delincuente, la gente tiene temor de ir a carearse, enfrentarse al delincuente. La víctima tiene muchas defensas, pero lamentablemente se tiene que trabajar mucho para construir la confianza y para una cultura de la legalidad. Y si estás involucrado en otras cosas o amenazas que estás involucrado en otras cosas, pues menos, ¿no? La gente no va a denunciar por miedo a las represalias. Entonces, esa es la sensación que te genera una percepción de inseguridad muy alta, ¿no? Sensación de que aquí pues, estamos en un vilo, ¿no? Despite its problems, Acapulco continues to attract visitors. Hotel occupation soars during national holidays, and it's tourists that bring the business. Es el principal ingreso que tenemos, porque si hay turismo y trabajo para mis paisanos, para los diferentes oficios que tienen. The Golden Age may be a distant memory, but for this town to overcome its difficulties, there must be a meeting between the two separate Acapulcos, that of the golden sands that bring business from beyond these shores, and that of the reality of life for those inhabiting the jungled hills of Mexico's most beautiful bay.